Graciela, bienvenida desde México, aquí agradeciéndote el haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Y tal como dijiste, la contraparte de esta pandemia es que nos permite estar al mismo tiempo en 3 países, cuatro lugares, etcétera, en el mismo día. Qué maravilla, ¿no? Sí. Pues mil gracias, Graciela, y me gustaría que las personas que nos están escuchando puedan conocerte en la parte formal, decíamos, y luego en tu rostro humano, que me hiciste favor de enviar para poder presentarte de una manera más cercana, más humana. La doctora Graciela Jacob es licenciada en Sociología, es médica, es máster en Medicina Paliativa, es una referente en provincial de cuidados paliativos en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, coordinadora científica de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Argentina, que es el CONICET. Ella es miembro del Consejo Consultivo de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cáncer en Argentina. Así es de que, wow, todo un currículum. Graciela, muchas gracias. Y vamos a ver ahora el rostro humano de Graciela. Y dice una pequeña reseña de mí. Esto me lo mandó Graciela. Y dice, ¿cómo me fui construyendo como médica paliativista? En Argentina, nos dices, solemos decir que a los que nos dedicamos a esta profesión y convivimos intensamente con la enfermedad y el final de la vida, nos falta un jugador. Esta expresión, dice Graciela, es sinónimo de decir que estamos un poco locos. Yo, sin embargo, no lo creo así. Hay historias y hay razones muy distintas que nos acercan a estos mundos. Las mías giran en torno a múltiples experiencias de duelo vividas en mi infancia. Tenía 3 años cuando mi madre fue internada en un sanatorio en la montaña a 1000 kilómetros de la ciudad porque se había enfermado de tuberculosis. Quedé al cuidado de una abuela a quien sigo venerando. Mi madre no murió, volvió a casa poco después de que yo cumpliera 6 años. En esos años desarrollé un fuerte rechazo a todo lo que consideraba la caridad con que era tratada. No quería que me tuvieran lástima. Quería que hablaran conmigo y me contaran directamente si mi madre moriría o no. No quería que hablaran de mí como una pobre niña que seguramente quedaría huérfana de madre. Quería que hablaran conmigo. Nunca lo conseguí, porque en el estilo de aquellos años, a los niños no se les decía nada para protegerlos. Creo, nos dice Graciela, que ese es el germen básico de mi deseo de ser médica primero y paliativista después. Gracias, gracias Graciela por compartirnos esta parte importante de tu historia que nos acerca. Y bueno, con muchos deseos de escucharte, toda tu experiencia, eres una mujer guerrera, has tenido unos logros maravillosos en tu país, en la lucha para los derechos de los enfermos, sobre todo en esta etapa de enfermos de COVID que viven una gran soledad en los hospitales. Así es que estamos listos para escucharte. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y apelando a mi historia un poquito de socióloga, voy a introducir mínimamente lo que me parece importante, que es cuál es el contexto, qué pasó con esta pandemia, qué nos trajo a la luz la pandemia y cómo empezamos a manejarnos como seres humanos en la pandemia. En realidad, la crisis que significa la pandemia no está generada por el coronavirus. El coronavirus, en realidad, lleva a la luz o trae a la superficie la irracionalidad con que estamos viviendo en estas épocas, la irracionalidad de un sistema de vida que pareciera que nos está conduciendo hacia un cierto canibalismo social. ¿Qué trajo a la luz esta pandemia? Trajo a la luz muchas inequidades, trajo a la luz mucha vulnerabilidad y nos puso como seres
muy vulnerables frente a la enfermedad, pero también nos puso como vulnerables aún como seres humanos. El cambio climático, las modificaciones profundas en los modos de producción, las exclusiones masivas de masas de personas hambrientas y hambreadas que buscan refugio en una Europa que muchas veces los ahoga, digo literalmente los ahoga porque no llegan a la costa. Quiero decir que estamos viviendo múltiples realidades muy duras, y yo pido disculpas por salirme del nivel individual. Tal vez esta salida del nivel individual me protege a mí un poquito, y sea por eso que yo tengo esta tendencia. Las cosas que hemos visto en esta pandemia, o las consecuencias de lo que estamos viendo en esta pandemia, son muy interesantes, porque la primera cosa que se empieza a rescatar es que los estados tienen un rol muy importante para jugar en esta pandemia. Y en ese sentido, las tomas de decisiones sobre salud pública van mucho más allá de lo que los sistemas de salud tradicionales pueden aportar. Digamos que un servicio de salud tradicional que trata a la salud como parte del juego del mercado y no como los derechos de los ciudadanos, es un sistema que demostró ser bastante carente, que demostró ser muy pobre para dar soluciones. Los países europeos se vieron terriblemente sobrepasados por la pandemia. Los países más ricos del mundo tuvieron sobrepasados sus servicios de salud. Y además, bueno, como decía, las inequidades han aflorado. En todos lados el virus se dice que es muy democrático. Se han muerto más los negros que los blancos, se han muerto más los latinos que los ciudadanos no latinos en los Estados Unidos. Digo, este es el contexto y me parece muy importante señalarlo, porque esta vulnerabilidad que tenemos ha generado también crisis de confianza. Y esto está en el entramado y en el impacto que esta catástrofe, porque es una catástrofe la del virus, está produciendo. Y cuando digo que el rol del Estado es un rol muy importante, es porque los estados tienen en sus manos la posibilidad de que la catástrofe no se transforme en calamidad. Y aquí quiero hacer la aclaración, digamos, que no es lo mismo la catástrofe que la calamidad. La calamidad alude a aquellos daños que podrían haberse evitado y no se evitaron. Las cosas que podríamos hacer desde los distintos niveles, las que podemos hacer como persona, tal como mostró el doctor Eric Benito, esta búsqueda en el inner self, digamos, buscar adentro de uno mismo para desarrollar nuestra dimensión de espiritualidad, o en lo que tú explicabas del vínculo del uno a uno en la relación de ayuda, pero también hay una dimensión que sobrepasa lo estrictamente individual. ¿Qué es lo que ha pasado en mi país, por ejemplo? En Argentina se ha manejado, yo diría, bastante bien la pandemia, hubo tiempo de prepararse, los gobiernos se prepararon para tener más camas, más hospitales, porque faltaban, más unidades de terapia intensiva, pero no se puede en 9 meses crear más profesiones, más profesionales entrenados. Hubo que hacer bastante juego de ajedrez, los profesionales que están son los que habían,
están cansados, están sobrepasados, están con dificultad para comunicar a los pacientes todo lo que debieran comunicarles y el modo de hacer un tratamiento más humanizado. ¿Qué pasó dentro de los equipos de salud? Los equipos de salud, sobre todo los equipos altamente especializados, las unidades de terapia intensiva están acostumbradas a tener determinados montos de muertes, determinadas tasas de mortalidad en la terapia intensiva. Esas tasas de mortalidad con la pandemia en terapia intensiva se multiplicaron. Es decir, que los profesionales están terriblemente dolidos, terriblemente compungidos, porque su rol de curar está amenazado. Y acá viene un tema que me parece importante tocar, que es de qué hablamos cuando hablamos de cuidar. Por supuesto que los sistemas de salud tienen que curar, pero esencialmente tienen que cuidar. Y el cuidado significa varias cosas. Significa la prevención de todo aquello que se puede evitar, la prevención del sufrimiento inútil, la prevención de enfermedades, la educación para la salud, en fin, una cantidad de actividades que van más allá del curar. Y en general los sistemas de salud se fueron volcando hacia el curar y no tanto al cuidar. Y cuando hablamos del cuidar, estamos pensando no solamente en el cuidado integral de nuestros ciudadanos, de nuestros pacientes, estamos pensando que en pandemia esta lógica del cuidar es una lógica que pasa a ser un cuidado comunitario. Y entonces esto me parece que es muy importante rescatar, porque es importante rescatarlo en varios de los impactos que esta pandemia produce. Esta pandemia nos enfrentó a una enfermedad de la cual no sabemos nada, absolutamente nada. Y vamos cambiando, a lo largo de estos 9 meses fuimos cambiando muchísimas veces, que si era por gota gruesa, que si es por gota fina, que si se queda en el aire, que si no se queda en el aire, digamos. Vamos aprendiendo, vamos cambiando, y lo que se nota es que las comunicaciones en general en todos los países del mundo, en mi país también, son comunicaciones que vienen atravesadas desde lo médico, pero le falta la comunicación desde otros niveles. Ha habido muy poca comunicación en términos más humanos. Yo pensaba, ¿cuáles son las diferencias entre una catástrofe natural y una pandemia? Y yo diría que cuando existieron catástrofes, ustedes en México tuvieron un terremoto terrible, del que yo tengo mucho recuerdo porque tenía en ese momento una hermana que vivía en el DF. Y todo el mundo estaba pendiente de qué pasaba en ese terremoto, y lo que se vio era la solidaridad de todo el pueblo y de gente que venía inclusive de afuera para ayudar y colaborar en la remoción de escombros, etc. Recuerdo una imagen de Plácido Domingo, que estuvo ayudando en esas circunstancias. ¿Y en las pandemias qué pasa? Y en las pandemias lamentablemente pasa la lógica de la peste. La lógica de la peste, de la cual ya nos había hablado y mucho la literatura. ¿Y qué pasa con la peste, con el pestoso y con el apestoso? Hay prejuicio, hay distancia, hay discriminación. Se ha visto en todo el mundo, se ha leído en los diarios de distintos lugares, situaciones de violencia contra personal de salud. No te vengas a mi casa porque traes la enfermedad.
no tomes el ascensor del edificio porque podés contagiarnos. O situaciones de discriminación en donde alguien escupe a otro alguien sabiéndose enfermo para intentar contagiarlo. O sea que la lógica individual de las pestes es una lógica poco solidaria. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nuestras comunicaciones tienen que ser totalmente distintas, tanto en el nivel nacional como en los niveles regionales, como también en el nivel interpersonal. Tenemos que desarrollar una lógica centrada en la solidaridad y en rituales comunitarios. Seguramente mi colega de Argentina va a tocar este tema porque es un tema que tratamos muy profundamente en la red de cuidados, derechos y decisiones de CONICET. Quiero decir también que cuando el cuidado de los pacientes toma en cuenta una lógica, digamos, cuando la atención de los pacientes toma en cuenta la lógica de los cuidados paliativos, que es una lógica de enfocarlo desde un modo integral y planteando la realidad biopsicosocial de los seres humanos, y como diría Eric Benito, con el basamento espiritual, ese cuidado se hace en red. No es un cuidado de yo médico y un paciente, es un cuidado de un equipo. Y esto es algo que tenemos que propiciar. Y así como ustedes han tenido intervención, entraron a los hospitales, etcétera, etcétera, los equipos de cuidados paliativos tienen la posibilidad de asesorar y ayudar a los distintos especialistas en medio de esta pandemia. Porque de una de las cosas que nos ocupamos los paliativistas básicamente es de la comunicación, de una comunicación activa, proactiva, basada en el respeto del otro y de sus convicciones y en el acercamiento desde un par hacia otro par, uno con algún conocimiento técnico mayor, que puede ser el médico o la enfermera, y el otro recibiendo este conocimiento técnico, pero también dándonos muchos de sus conocimientos a nosotros. Desde este punto de vista, cuando uno escucha los partes diarios en todo el mundo, que fueron más o menos igual, donde nos dicen ha habido tantos enfermos en el día de hoy, tantos contagiados, tantas camas de terapia intensiva y los muertos son tantos, estos números que naturalizan, entre comillas, naturalizan los muertos y les quitan sus rostros, y les quitan sus identidades, y les quitan su historia, su biografía, sus ilusiones, sus cosas pendientes, sus legados. Esto deja y va a dejar a toda la sociedad, en todos los países, con heridas muy difíciles de sanar y que va a haber que repensarlas, que va a haber que repensar todo el sistema de salud, todos los sistemas de salud. No es posible que accedan aquellos que tienen un programa de salud o no. Es necesario que los derechos del acceso, los derechos a la provisión de cuidados paliativos, a la provisión de medicamentos básicos para el alivio del dolor, etcétera, sea legislado en todos los países. Entonces les voy a contar un poquito los documentos que hemos tenido, que hemos producido en esta red. La red está constituida por investigadores de CONICET,
de distintas profesiones. Hay médicos, hay filósofos, bioeticistas, sociólogos, antropólogos, filósofos, ya dije, abogados, porque en realidad los problemas que tienen que ver con los derechos y con el pensar el final de la vida de las personas es un problema multidimensional realmente, no es la visión de uno la que puede resolverlo. Nosotros comenzamos a reunirnos antes de que hubiera pandemia, y en ese momento nos reuníamos en forma presencial, pero luego con la pandemia nos transformamos en un grupo de trabajo a distancia, lo que resultó realmente muy fructífero y bastante intenso. Y allí desarrollamos 3 ejes, un eje que está basado en el pedir la ley de cuidados paliativos, que no tenemos una ley nacional, aunque los cuidados paliativos están reconocidos como derecho en lo que se llama el plan médico obligatorio, que es un plan médico que digamos que se entró en vigencia en el año 2000. O sea que hace 20 años que existen cuidados paliativos por ley, pero no existe una ley de cuidados paliativos. Esta es una de las contradicciones contra las que uno tiene que luchar. Y aquí sí quiero decir que si bien a nivel individual el no sufrimiento pasa por una aceptación, a nivel social los derechos se luchan, se pelean, se discuten, se hace lobby, etc. Yo en ese sentido, aunque soy un médico de primera línea y atiendo, primera línea de fuego, quiero decir, de trinchera, tengo mis pacientes, en el rol más de gestora me rebelo, peleo mucho y voy a seguir peleando mientras tenga un hálito y un poquitito de aliento. Lo que quiero señalar es que son lógicas diferentes y complementarias, que la lógica individual de las personas y del acompañamiento entre las personas es una lógica diferente de la lógica del acompañamiento que una sociedad tiene que darle a todas las personas que viven dentro de su país, ¿sí? Entonces estamos precisamente en la red peleando por esto. Entonces produjimos 3 documentos que están accesibles en nuestra página de internet, que es redcuidados.conicet.gov.ar, y que son, por supuesto, de acceso público. Entonces, allí tenemos uno de nuestros recomendaciones, se llama, digamos, tiene que ver con la humanización del acompañamiento y de la medicina en pandemia. Y ahí en lo que nos dedicamos fue a promover el humanizar el cuidado y la institución en todas las instituciones de salud, particularmente en relación a los pacientes que están muriendo en la pandemia, sea o no sea de COVID, porque durante la pandemia también la gente se muere de otras cosas. Respetar un enfoque de derechos y el principio de igualdad y de dignidad, y no discriminar en el trato y en el tratamiento de la enfermedad en el contexto de pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Hemos sabido de situaciones de discriminación, no las ha habido felizmente en nuestra sociedad hasta donde sepamos, ¿sí? No se ha excluido a personas del acceso a la internación ni por edad, ni por etnia,
ni por color de piel, ni por convicciones religiosas, ni por discapacidad. La otra recomendación es sumar un enfoque integral al tratamiento del COVID, tanto para pacientes y familias como el entorno afectivo con el equipo de salud. Este enfoque contempla todos los aspectos, los bio, psico, socio y emocionales, ¿sí? Garantizar el derecho a la información de los pacientes, garantizar el derecho a la toma de decisiones del paciente en primer lugar y de la familia. El paciente tiene que poder decir qué es lo que quiere una vez que está internado, tiene que poder dar sus directivas, y si no tuvo directivas anticipadas, este es el momento de darlas, porque imagínense ustedes alguien que entra a una internación donde sabe que puede llegar a la terapia intensiva y sabe que puede llegar a morir, ni siquiera ve las caras de quienes lo atienden, porque estamos todos que parecemos marcianos, y viene con muchos duelos previos, como ustedes dijeron, todos los duelos anteriores al estar enfermo. Entonces tiene que poderse comunicar y tiene que poder decir qué es lo que quiere, hasta dónde quiere, quién quiere que lo acompañe, etc. Y prever entonces que todo paciente en situación de COVID se le pregunte por sus voluntades y esas voluntades estén escritas en la historia clínica. Facilitar el contacto y la comunicación del paciente con la familia y con el equipo de salud. Implementar una comunicación empática, honesta y transparente, es decir, decirle a las personas en qué situación están, a los pacientes en qué situación están, en qué situación podrían estar y cuáles son los distintos escenarios posibles, siempre y cuando la persona quiera saberlos, y en general quieren saberlos, y adecuar el lenguaje a quien tenemos enfrente. No es lo mismo el lenguaje para hablar con alguien de una comunidad ancestral que con alguien que vive en una metrópoli. Prever también la comunicación entre la institución de salud y el acceso a cuidados paliativos en estas instituciones. Si no las tienen, llamar al paliativista. Y garantizar el derecho a ser despedidos por un familiar llegado el momento del proceso de morir o del final de vida, para lo cual las instituciones tienen que habilitar los equipos de protección personal. Estas recomendaciones finalmente y felizmente se plasmaron en un protocolo que fue un protocolo a nivel nacional. Argentina, como ustedes saben, es un país federal, tenemos 24 provincias, eso significa que tenemos 24 ministerios de salud, y eso significa que cualquier norma nacional tiene que ser aprobada por los ministerios locales. Eso en medio de la pandemia es complejo, pero adhirieron a este protocolo Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Nación, como dije, la provincia de Río Negro es una provincia patagónica, provincia de San Luis, hasta donde sé, estas son las provincias que han suscrito este protocolo. Y teóricamente este protocolo en estas provincias que lo han aceptado supone más del 60% de la población, ¿sí? Ahora, que exista el protocolo no significa que este protocolo se cumpla en el 100% de los casos, y hemos tenido situaciones en las que no se cumple. Y entonces estos dolores del no poder acompañar a un ser querido son muy duros. Junto con esto viene el otro de los protocolos, que es el protocolo sobre el manejo y la ritualización adecuada del duelo. En muchos países, inclusive en el comienzo de la pandemia, había instrucciones de que
que los muertos tenían que ser cremados. Eso no es así ahora, pero existen protocolos muy rígidos de tipos sanitario, digamos, o epidemiológico, que impide a los deudos acompañar el cuerpo, tener un velatorio de la manera en que cada una de las confesiones está acostumbrado, cajón abierto, cajón cerrado, etcétera, es cajón cerrado para todo el mundo, y hay variaciones muy importantes en muchos casos. Ni siquiera se ha permitido ver al familiar fallecido. Y estas muertes escamoteadas, estas muertes camufladas, diría yo, puestas de costado y solamente son números, producen un impacto, un dolor y unas heridas que van a cicatrizar muy difícil, que vamos a tener muchísimos problemas de salud física a posteriori y de salud mental. Ya sabemos que los problemas de depresión, los problemas de ansiedad, los problemas de fantasías de suicidio y aún de suicidios de médicos o de enfermeros o de personal de salud se incrementaron durante la pandemia. Y esto no es más que el reflejo de una situación que está ocurriendo. Me quedé muy pegada a este concepto, Marta, tuyo, de sufrimiento versus crecimiento, ¿no? Que lo entiendo a nivel de los individuos, pero también me parece que a nivel de las sociedades. Tenemos una alternativa, tenemos una posibilidad de que repensemos realmente en qué sociedades vivimos, cómo vivimos en estas sociedades en las que estamos, cómo quisiéramos vivir, cómo el modelo en el que estamos viviendo ha mostrado el fracaso global. Y si esto ha fracasado globalmente, creo que hay que generar un entramado muy fuerte de, lo diría en forma medio trágica, de sobrevivientes de la pandemia, que podamos modificar o intentar modificar los cursos que están teniendo nuestras historias dominantes, ¿no? Yo recordaba qué cosas son las que fallan, qué cosas son las que pasan en esta misma lógica individual en donde el otro es un posible pestoso que me va a contagiar y del cual me tengo que defender. Existen en estas sociedades también requisitos y formas de implementar los protocolos que pasan a ser un tanto, yo diría, autoritarios. Es decir, no existe la flexibilidad o la flexibilización para entender que si una provincia está en situación de cerrar su frontera, esto no quiere decir que un papá no pueda entrar viniendo desde otra provincia para despedirse de su hija joven que está muriendo. Este es un caso resonante en la Argentina. O que si la frontera está cerrada por razones del COVID, un papá no tenga que caminar 5 kilómetros con una criatura en brazos porque la trae de un hospital desde otra provincia.
¿Y qué es lo que nos muestra esto? Lo que nos muestra es que en situaciones de crisis, en situaciones de este tipo, surge unos conceptos de lo que Foucault llamó la biopolítica, y que son la lógica de la sociedad tiene que disciplinar a los ciudadanos, tiene que controlarlos y tiene que, sí, disciplinarlos básicamente. Y entonces una de las preguntas que queda a posteriori es, ¿qué sociedades vamos a tener? La necesidad de tener el georreferenciamiento imprescindible en nuestros teléfonos para poder acceder a un centro de salud va a significar hacia el futuro que seamos rigurosamente vigilados, que seamos rigurosamente limitados en nuestras libertades. Entonces, creo que se abren múltiples preguntas y múltiples preguntas que requieren de un tratamiento realmente interdisciplinario. Necesitamos filósofos para que piensen, necesitamos sociólogos, economistas, etc. Estamos frente a un quiebre. La sociedad tal como venía funcionando parece que no está funcionando más, y entonces desde lo individual necesitamos conectarnos con nosotros y con los otros, y desde lo social necesitamos generar una cultura de la solidaridad que permita transformar en un desafío estas carencias, falencias que nos muestran esta terrible pandemia. Bueno, esto es todo lo que tengo para decir. Graciela, muchísimas gracias, muy interesante. Y hay muchas preguntas. ¿Quieres saber, por favor, que repitas el link de la página de la red de cuidados para sí. entrar? ¿Lo puedo escribir en el chat? Por favor, mejor, ¿no? Para que quede. Sí. Entonces, lo escribo en el chat. Esto es redcuidados.conicet.gov.ar. Y ahí van a encontrar los protocolos, ¿no? Nos preguntan. Ahí está todo lo que hemos hecho, ¿sí? Van a encontrar los encuentros que hicimos, porque nosotros hemos hecho, por supuesto que a esto le falta el www, ¿no es cierto? Sí, yo creo que queda claro, sí, sí. Bien. Pues Graciela, ha sido un gusto y un placer saber cómo en Argentina están pudiendo... Perdón, si puedo, si tienes para que yo comparta pantalla, ¿sí? o si alguien me permite, ahí hice la entrada en... Ahí está ya. Ya estás compartiendo pantalla. La red tiene... ¿Ese es lo que tú pusiste? Sí, la red tiene por objetivo generar intercambios. ¿Se ve eso? Ajá, sí, perfecto. Ahí está. Bueno, para que... este es el sitio de la red y bueno, y por supuesto que es abierta y es pública y bueno, eso. No, y además felicitarte por esos logros. Ya quisiéramos, ojalá que en México podamos hacer esta lucha normativa, que es el paso número 1 para que se puedan dar este tipo de medidas de respeto a la dignidad humana al final de la vida, ¿no? Con los pacientes COVID, y que además está afectando a todos los demás pacientes. Claro, claro. Los hospitales están cerrados. Tuvimos esta semana un caso de una compañera muy querida que el esposo regresa a la luz en el hospital y ella lloraba y lloraba su duelo diciendo, estuvo solo. Ya sabían, estaba muy grave, ya tenía mucho tiempo, o sea, pero el hecho de haber, decía ella, estado solo al final fue una... Claro. Y el duelo, como tú dices, heridas difíciles de sanar, ¿no? Y probablemente el que muere solo en el COVID, por COVID, muere sin conciencia porque está intubado y está sedado. Pero el familiar no, el familiar tiene todos los fantasmas presentes. Claro. Y eso es muy difícil, muy, muy difícil.
Sí, sí. Así es que te agradecemos muchísimo porque nos da esperanza que en este país vamos a pasar tu presentación a personas que conocemos del Consejo de Salubridad General en nuestro país, que son los que deberían o que están seguramente haciendo esta lucha. Seguramente ya lo conocen, pero bueno, pasárselos porque creo que es un ejemplo lo que ustedes están logrando, Graciela, y tú como líder de ese proyecto con un equipo maravilloso. Soy parte, yo no soy la única coordinadora, somos 3 coordinadoras científicas, Ya. y yo soy una de las coordinadoras científicas, pero es una red que somos casi 30 personas. Qué maravilla. Y Sí, trabajamos, todos los documentos están construidos por la red, es decir, no hay una autoría individual, y eso nos da mucho gusto. Y también debo decir que el trabajo es un trabajo ad honorem, ¿no es cierto? Que no es un trabajo remunerado. es un trabajo del corazón. Vienes a ofrecer tu corazón, estás ofreciendo tu... Sí, sí, bueno, en la pandemia hemos ofrecido el corazón, la tripa, en fin, hemos ofrecido de todo, pero a veces un poquito de retribución material nos hubiera venido bien. Claro, claro, pero bueno, lo importante es que el corazón... No digo en broma, pero sí, por supuesto. Claro, Graciela, qué gusto, qué placer, honor tenerte aquí. Y bueno, Muchísimas gracias, vamos a, gracias por la invitación. al contrario, y se va a quedar esto grabado para las personas que quieran también volverlo a ver. Entonces, con mucho gusto vamos a estar en comunicación, Graciela. ¿Mm? Ok, muchísimas Muchas gracias otra gracias vez. por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario. Muy